Cuéntame, Leo, de tu historia. Toda mi vida he tenido un poco esa habilidad de conseguir relacionarme con las personas o de caerle bien a la gente, ¿no? Y la gente tiene ese sentimiento de decir, quiero que estés cerca de mí. Yo trabajo en una clínica de lujo donde vienen millonarios y tienes 5 minutos para caerle bien. ¿De qué te has dado cuenta a través de atender a tantos millonarios? Muchas veces personas creen que para ser millonarios tienen que dejar de ser ellos mismos, convertirse en otra persona y llegar a ser millonarios. Y eso les puede generar conflicto. La cuestión es que hay que descubrir cómo ser tú siendo millonario. Muchas veces, hablando con mi amigo y entrevistado de hoy, me ha venido a la mente la idea de, me encantaría que ahora mismo hubiera una cámara aquí para que escuchara lo que yo estoy escuchando, o al menos para que experimentara esta sensación que ahora mismo estoy experimentando, ¿sí? Evidentemente eso no ha sido posible, sin embargo, por primera vez, aprovechando que estamos acá juntos en Lima, después de un entrenamiento que hemos hecho, tengo la alegría, el privilegio de compartirte a alguien de las personas que más amo. Es el padrino de mi hijo y además de eso es mi hermano del alma, Leo López Ferreira o Ferreira López. Ferreira López. Ok, bienvenido. Gracias, hermanito. Un placer estar aquí. Hace años estábamos en casa, en Granada, y a veces nos sentábamos a conversar y se pasaba la noche y nosotros conversando de la vida. Y aunque tenemos una forma muy distinta, ¿verdad?, de ver la vida, es muy curioso cómo la vida nos lleva por caminos muy similares, casi paralelos, en los que, gracias a Dios, ¿no?, vamos creciendo, avanzando, progresando en todos los sentidos para nuestro más alto bien. Cuéntame, Leo, cuéntanos de tu historia. ¿Eres el hermano del medio? Soy el hermano del medio. Sí. Sí. Ok. Soy hermano del medio de hijo de padre y madre. Okay. Luego tengo más hermanos de parte de padre. Es una familia grande. ¿Por qué te preguntaba un poco sobre tu historia? Recuerdo que siempre me decías que cuando eras niño, que naciste en un barrio pobre o muy pobre. Sí, en un barrio humilde, ¿Sí? muy humilde. Ok. Vivimos la infancia en un barrio humilde. Ok, pero recuerdo que me decías como que te llevas bien con todo el mundo. ¿Cómo hacías eso? Curioso, yo creo que cada uno de nosotros de cierta forma acaba desarrollando algún tipo de habilidad en nuestra infancia. Unos juegan mucho al fútbol, otros juegan mucho a las casitas, otros les gustan los coches. Y a mí se me daba bien relacionarme con las personas. Oh. Y entonces, de cierta forma, desde muy pequeñito, yo he sido capaz de conseguir protección de las personas. ¿Te protegían a ti? Me protegían. Tenía una forma de relacionarme con la gente que desde muy pequeñito, desde que yo me lo recuerdo, estoy hablando desde los 8 o 9 años, en una comunidad humilde, y yo me acuerdo que las personas, los más peligrosos del grupo de amigos, ellos venían, me abrazaban y me decían, Leo, si tú necesitas cualquier cosa, avísame, y si alguien te molesta, avísame también. Y eso ha sido así toda mi vida. Toda mi vida he tenido un poco esa habilidad de conseguir relacionarme con las personas o de caerle bien a la gente, ¿no? Caerle bien, pero de una forma muy sutil, no es de una forma ni extravagante, es decir, yo muy tranquilito, voy muy natural, muy relajado, y la gente tiene ese sentimiento de decir, quiero que estés cerca de mí, ¿no? Y bueno, eso fue en muchas circunstancias muy bueno, porque he podido, o inclusive en mi trabajo, en algunos de los trabajos que yo hago, gran parte de lo que yo hago es conseguir conectar con la persona muy rápido, ¿no? Yo, como comentaba, yo trabajo en una clínica de lujo, donde vienen millonarios y tienes 5 minutos para caerle bien. Y es curioso porque probablemente soy de los únicos case managers que hay allí que ningún cliente nunca se ha marchado. Porque a veces llegan, no sienten confianza suficiente para estar y bueno, y esa habilidad pues sigue ahí, ¿no? Sigue intacta, sigo desarrollándome. Prácticamente nos conocimos en esta vida, digo yo, cuando
estábamos estudiando para acceder a psicología, ¿sí? Sí. Ok. ¿Qué te llevó a ti a estudiar psicología? Siempre me interesó el comportamiento humano. Siempre me interesó lo que la gente piensa, por qué uno se comporta de una forma, por qué otros se comportan de otra. Me acuerdo además que desde muy pequeñito, estoy hablando de mis primeros recuerdos, me acuerdo de estar en un supermercado mirando a la cajera y cuestionándome, ¿esa mujer verá, está viendo el mundo de la misma forma que lo veo yo? ¿Qué le pasa por la cabeza, no? Es decir, ¿qué está viendo ella? Y yo me acuerdo que esa pregunta estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí y no fue, y no es algo que yo estuve toda la vida diciendo, no estoy seguro que quiero ser psicólogo, no, ni mucho menos. Yo al principio quería ser director y administrador de empresa, quería ser empresario. Y fue mi primera carrera, la elegí. Y a pesar de que se me daban bien las matemáticas, era demasiado trabajo. Nunca me he destacado por ser una persona que le fuera fácil estudiar, ¿no? Pero después de dar vueltas, de dejarlo todo, de pasar por crisis, a mis 24 años, estoy con un amigo y me dice, oye Leo, ¿por qué no te planteas estudiar psicología? Y fue la primera vez, ¿sabes? Cuando te cae la ficha y dices, wow, psicología, me encantaría. Y las cosas se dieron de forma tan fluida que en 2 meses estaba estudiando, me sentía súper preparado y te conocí a ti. Nos conocimos unos meses, 2 meses antes de la prueba de acceso de la universidad. Y entré en la carrera. Entré en la carrera y me encantó. Es decir, la carrera de psicología para mí fue maravillosa. No me llevé muy bien con el sistema pedagógico, pero como conocimiento siempre me gustó, ¿no? Y estuve 10 años estudiando y finalmente no la terminé. Dejé las 7 asignaturas para el final, 7 asignaturas que no me gustaban. Pero tuve la oportunidad de estudiar en Brasil, de conocer diferentes formas de psicología, como la humanista de Carl Rogers, la psicoanalítica. Allí en España estudié la cognitivo-conductual. Entonces, en 10 años pude estudiar la psicología en diferentes ramas. Y además de eso, siempre hice muchos cursos alternativos, ¿no? Que no eran aprobados por el mundo académico, como hipnosis, como programación neurolingüística, como Theta Healing. Y porque todo lo que es el comportamiento humano, todo lo que es la mente, el cerebro, a mí siempre me apasionó. Siempre creí que el cerebro tenía un misterio por resolverse, algo por enseñarnos. Y me tiré muchos años intentando descubrir algún misterio y nunca lo he descubierto. Me viene a la mente algunas anécdotas contigo, ahora hablaremos alguna de ellas. ¿Cuáles son las cosas más curiosas que te has dado cuenta del ser humano? Las cosas más curiosas o más que me interesantes, da. que digo, wow, los seres humanos piensan así. O sea, ¿qué cosas te han sorprendido o te han, en estos años trabajando con clientes del ser humano? Yo creo que lo que más me sorprende del ser humano es cuando encuentras una persona que alcanza algo extraordinario. A pesar de la simplicidad de cosas que ya escuchamos, ¿no? de cómo se consigue algo extraordinario, siempre me llama la atención cómo algo consigue algo que pocos llegan a alcanzar. Y de cierta forma yo creo que siempre busqué algo así, ¿no? Quería descubrir misterios, quería descubrir secretos de la mente, quería descubrir cosas que hicieran que fueras a un siguiente nivel, que hicieras cosas que nadie más es capaz de hacer. Como en un mundo imaginario, un mundo de sueños. Con el tiempo fui bajando un poco esas expectativas, porque a lo mejor era demasiado lejano lo que estaba esperando, buscando. Y en esa búsqueda de información, de cambio, de transformación, fui viendo que habían personas que eran capaces de cambiar sus vidas en algún momento por algún suceso trágico, a veces no trágico. Y en su momento dije, yo creo que en algún momento yo debería hacer algo así. Yo debería ser capaz de cambiar algo en mi vida, ¿no? Y estuve mucho tiempo tratando de crear algo extraordinario en mi vida, frustrado. Desafortunadamente, durante muchísimo tiempo no conseguía no conseguía destacarme en nada. Me sentía pues la persona más común del mundo, ¿no? Decía, wow, no consigo ni siquiera acabar una carrera, no me destaco en nada, no consigo trabajar en un trabajo, porque a
a los meses ya no aguanto más y lo dejo y me busco otro. ¿Hasta qué? Hasta que un día sentí algo distinto dentro de mí. Hasta que un día sentí que había algo dentro que me dijo, ahora es el momento. Había una determinación en conseguir algo. Y por primera vez no me concentré en el resultado. Dije, lo voy a hacer, cueste lo que cueste y el tiempo que cueste. Y en aquel momento algo cambió dentro de mí, porque yo siempre andaba buscando un resultado. Yo siempre buscaba llegar a algún sitio. Y si no llegaba a eso me sentía frustrado. En aquel momento dije, me da igual el resultado. Lo único que voy a hacer es hacer esto durante un tiempo hasta que funcione. Tarde 4 años, 5 o 10, me da igual, no voy a parar hasta conseguir. Y entonces me concentré tanto en el proceso, hacía cualquier cosa para que eso funcionara, me concentré tanto en ese proceso de aprendizaje, de estar ahí tonto, que un día, sorprendentemente, sin esperármelo, dije, ¡ah! Lo estoy consiguiendo, ¿no? Ya recuerdo tus llamadas. Sí, sí. Entonces empecé a ver que estaba llegando a un sitio que muy pocas personas conseguían llegar. Que en ese caso, mi primer paso era, yo quería ser trader, no quería operar en bolsa con el trading y se tardaba, y el 94% de las personas fracasaban en ese mundo. Entonces eran muy pocos los que conseguían ser consistentes en beneficios. Requería mucho autodominio, requería mucho autocontrol, requería autoconocimiento. Y yo me acuerdo cuando empecé a ganar dinero, un día tras otro, tras semanas, iba diciendo, ya está. Había encontrado ese clic en mi cabeza y dije, ya está, ya sé cómo ganar dinero en trading. Y era, pum, entraba y ganaba, entraba y ganaba. Todos los días hacía lo mismo y ganaba dinero. Y eso fue una consecuencia de algo, ¿no? Fue una consecuencia de una decisión que yo tomé el día que yo conocí a mi esposa, el día que conocí a Madeleine. Yo creo que con Madeleine fue mi primer aprendizaje fuerte porque tú sabes cuando encuentras a alguien y dices, es esta persona la que yo quiero en mi vida. Y fue la primera vez que tuve el sentimiento de decir, voy a conquistarla cueste lo que cueste. Y lo voy a conseguir porque no me voy a rendir. Y cuando persistes en algo y te das cuenta que lo estás consiguiendo y dices, esto funciona. Y entonces llevas ese mismo comportamiento a algo distinto. Yo me acuerdo que lo siguiente fue alquilar un coche, un Mercedes, porque quería llevarla al campo de batalla de la última batalla de William Wallace, porque quería que fuera algo especial nuestro primer encuentro en Escocia. Y entonces yo me acuerdo que fue una odisea para conseguir el coche, pero me acuerdo que mantuve la misma actitud. Dije, no importa, Leo, concéntrate en los pasos. Y surgió un desafío y me decían, no puedes alquilarlo porque no tienes tarjeta de crédito. Y entonces era, ¿conoces algún sitio que pueden alquilar sin tarjeta de crédito? Dice, a lo mejor en el otro sitio. Entonces iba al otro sitio, llego allí y digo, y veo un Mercedes, digo, wow, y ¿tienes este coche? Y dice, sí, lo tengo. Y me dice, cuesta 500 libras el día. Y dije, uff. Y no hace falta tarjeta de crédito, no hace falta tarjeta de crédito. Y dije, lo pedí y puse así la mano en la cabeza y dije, estoy dispuesto a gastar 500 libras para alquilar un coche. El hombre me quedó mirando y dijo, ok, te voy a hacer un descuento. Y me hizo por 180 libras. ¡Guau! Y en aquel momento dije, en ese momento fue la segunda vez que me di cuenta que cuando tú persistes en algo y surgen problemas y sigues buscando soluciones, que podías conseguir algo más. Y a partir de ese momento me di cuenta que esa era un poco la clave de lo que yo buscaba hace mucho tiempo, ¿no? Era simplemente dar un paso más. Cada una de las dificultades da un paso más. Hay un problema, un paso más. No hay solución. ¿Qué solución se puede encontrar? Siempre buscando soluciones. Y eso fue el principio de todo. Y eso lo apliqué a todo lo demás y de ahí vino tener una relación maravillosa, de ahí vino el trading, de ahí vino ganar miles de seguidores en redes sociales, de ahí vino llegar a trabajar con multimillonarios que me llamasen para trabajar con ellos, de ahí vino las inversiones, de ahí vino todos los resultados que me aparecieron en tan poco tiempo solo por haber aprendido. Es como si en cuanto yo adquirí esa habilidad de ser capaz de buscar soluciones y la integré en mi ser, en mi persona, es como si había encontrado la fórmula, ¿no? Y entonces cada vez que aparece algo, yo siempre digo, tranquilo, vas a encontrar una solución. Antiguamente mi
mi primer impulso sería, lo dejo, es muy difícil. Y a partir de ahora es siempre, no te preocupes, vas a encontrar una forma. Si no es por aquí, es por otro lado. Y entonces aprendes a bailar con la vida, ¿no? Te dejas llevar, fluyes. Hay varias cosas interesantes. Cuando antes me hablaba acerca de fluir con la vida, mi experiencia de Leo es que antes iba como a luchar contra la vida. Y luego tuve la sensación de que Leo se rindió a la vida. Es como que se entregó. De hecho, recuerdo que me dijiste en un momento, hermano, fluye. O sea, es como ahora la vida viene, o sea, las cosas ocurren, ¿sí? Y de alguna forma pensé, es increíble este hermano mío cómo llega a conclusiones altamente espirituales sin antes ser espiritual, que este era otro tema interesante, ¿sí? Tengo dos temas que compartir contigo. Uno es un tema sobre la espiritualidad o Dios, recuerdo al principio cuando hablábamos sobre este tema, y otro, háblame de esto, háblame de, para ti, ¿qué significa en el momento en el que está Leo hoy, en comparación con cómo estaba antes, ¿sí? ¿Qué pensaba antes Leo y qué piensa hoy acerca de ese concepto de lo divino, de lo espiritual o de la vida? Es una muy buena pregunta. A lo mejor antes yo sentía que quería tener todo el conocimiento y luchaba para que eso fuera así. Decía, no, yo sé esto es así, punto. Porque Leo no era cuadriculado. No. En algunas cosas sí, en otras no, pero hoy yo veo la vida como... Estudiar el cerebro me ayudó a entender que nosotros nos formamos por una ley natural, ¿vale? Se une un espermatozoide con óvulo y crea una célula. Y hay una división celular, ¿no? Que son 2, luego son 4 y empieza a dividirse. Pero llega un punto en que esa división celular empieza a transformarse en una especie de un tubo que se cierra y ese tubo se empieza a deformar, a formar lo que es un feto. Y las células empiezan a dividirse, empiezan a ir a unos sitios, unas se transforman en huesos, otras se transforman en intestino, otras se transforman en el cerebro, otras se transforman en ojos. Y yo le preguntaba a la profesora, pero ¿cómo sabe la célula que tiene que ir a un sitio y que luego se va a transformar en eso? Y todos aún a día de hoy dicen, no se sabe cómo. Por lo visto hay una ley natural que es la ley de la vida, que hace que las cosas fluyan, ¿no? Y dije, es verdad, en realidad no tuvimos que hacer nada durante 9 meses para nacer, ¿no? Qué bueno. Y entonces, de cierta forma, yo me di cuenta, mi experiencia fue que a medida que yo fui aprendiendo a no tener esas expectativas, a sí tener deseos y tener objetivos, pero confiar en que yo iba a encontrar la forma de hacerlos, no en el momento que yo quisiera, pero en el momento correcto, que la vida me lo diese, ¿sabes? Y curiosamente, cuando yo empecé a hacer eso, me fui dando cuenta de que mágicamente ocurría, de forma inexplicable. Decía, quiero esto, voy a confiar en que va a aparecer, voy haciendo mi día a día, y ¡boom! Tenías la respuesta, tenías lo que pedías, ¿no? Y encontrabas soluciones. Y a partir del momento en que yo empecé a dejar de luchar para conseguir las cosas, a partir del momento en que empecé a confiar en que todo tiene un motivo, inclusive hay veces que digo, no, yo quiero estar allí, creo que tengo que estar aquí, y la vida dice, no, tienes que irte a casa. Y yo, entonces, en aquel momento me cabrearía con todo el mundo, empezaría a decir, entraría en conflicto, y yo pasaría mal. Entonces, hoy hay una parte de mí que ya ha aprendido, y sigue aprendiendo, y dice, Leo, si no tiene que ser así, confía. Y luego, después de 2 o 3 meses, alguien me dice, ay, Leo, de la que te salvaste, porque justo te fuiste y pasó esto, y dices, madre mía, y yo queriendo quedarme, ¿no? Entonces, eso me fue ocurriendo cada vez tanto, que llega un momento en que dices, yo no tengo que hacer nada, ¿vale? Yo me dejo llevar, y curiosamente, la vida me empezó a dar tanto, que yo ya me fluyo. Entonces entendí que hay como, igual que esa
ley natural de crecimiento de las células que provocan que nosotros nos formemos como personas, hay, en mi opinión, una ley natural donde tú puedes fluir con las cosas y aprender a llevarte. Y hay un ejemplo muy práctico sobre esto. Cuéntame. Y esto para mí fue de los mayores aprendizajes y de los más insignificantes en términos de resultados. Pero yo llevo 20 años practicando un arte marcial que se llama Jiu-Jitsu. Y el Jiu-Jitsu, el Brazilian Jiu-Jitsu, tú estás luchando con otra persona. Y a medida que yo fui integrando esta filosofía a mi vida, cuando yo iba a luchar con los demás, yo al principio iba haciendo fuerza, quiero tirarte al suelo, quiero hacerte eso. Y tenía lesiones y perdía y era horrible. Y decía, wow, qué dolor. Y entonces un día digo, Leo, hoy no vas a hacer fuerza. Vas a escuchar al oponente y te vas a dejar llevar. Si él te empuja, vete con él. Y curiosamente, cuando hago eso, no hago nada de fuerza y de repente empecé a ganar todas las luchas. Yes. Y eso es muy práctico, eso es muy tangible. Dije, wow, porque la otra persona está luchando y yo me dejo llevar por ella. Entonces, Jiu-Jitsu significa arte suave. Utilizas la fuerza del oponente para finalizarlo. Entonces, con el Jiu-Jitsu físicamente empecé a fluir aún más. Fui aprendiendo a que con el otro puedo fluir más. Entonces, antes de cada ejercicio yo intento estar así como muy blando. Entonces, y luego lo curioso de todo eso es que la experiencia del oponente cuando termina la lucha es, wow, tío, me encanta luchar contigo porque noto que estoy haciendo tanta fuerza y de repente estás encima mía. En una posición donde yo estoy diciendo, ¿cómo hemos acabado aquí? Si tú no estás haciendo fuerza, si tú te estás dejando llevar. Y entonces es tan bonito porque ellos aprenden, porque puedes compartir la delicadeza desde la lucha. En realidad, ¿no? Desde el poder. Eso me recuerda a un libro que se llama La fuerza versus poder, de David Hawkins, un psiquiatra, me encanta. Y me hace tan feliz escucharte y sentirte. Una pregunta, ¿de qué te has dado cuenta a través de atender a tantos millonarios? Me he dado cuenta de tres cosas muy importantes. De tres cosas. La primera de ellas es que no hay una sola forma de hacerte millonario. Y cada uno puede ser fiel a sí mismo y llegar a eso. Muchas veces personas creen que para ser millonarios tienen que dejar de ser ellos mismos, convertirse en otra persona y llegar a ser millonarios. Y eso les puede generar conflicto. Porque, de cierta forma, queremos ser como somos. Qué buena esa. Sí. Queremos ser como somos. Nos gusta, ¿no? Y la cuestión es que hay que descubrir cómo ser tú siendo millonario. Ok. Y eso es un descubrimiento maravilloso. Porque entonces te enamoras de ti aún más, ¿no? Si no estaba enamorado de ti, te enamoras de ti. Pues dices, wow. Porque puedo ser una versión que yo no conocía de mí y llegar a resultados admirables, ¿no? Y es como, wow. Y te das cuenta que todo eso cambia. A medida que vas avanzando un poquito en ese proceso, te vas enamorando más de ti y te das cuenta de que te vas sintiendo más en paz, te vas sintiendo más tranquilo y las personas quieren cada vez estar más a tu alrededor. Y te das cuenta que empiezas, sin quererlo, de forma completamente natural y fluida, a impactar en las personas. Aunque no sea en un escenario, aunque no sea en ningún sitio, porque la vida misma te pone en sitios donde la gente dice, quiero estar a tu lado. Y entonces había una parte de mí, tú sabes muy bien sobre eso, que siempre tuve ese conflicto de exponerme demasiado, ¿no? Estar demasiado rodeado de personas. Siempre traté de estar un poco encerrado. Empecé el trading porque no quería trabajar con personas. Empecé las inversiones porque no quería depender de nadie para ganar dinero. Y fíjate, ayer estaba hablando delante de más de 300 personas, ¿no? La vida me fue trayendo a esto. Eso fue una de las cosas. La otra de las cosas que yo aprendí con los millonarios, por supuesto que el dinero no es lo único que nosotros tenemos que crecer, que hay diferentes áreas de nuestras vidas que tenemos que crecer y que si tú te olvidas de alguna de ellas, en algún momento tendrás que recuperarla, en algún momento tendrás que trabajarla. Yo trabajo con personas que tienen muy desarrollada la inteligencia económica, muy desarrollada, pero han dejado de lado otras partes
y les lleva a consumir drogas, a beber mucho alcohol, a sentirse depresivos, a no encontrar un sentido de la vida. Y es igual de difícil para ellos encontrar ese propósito, encontrar esa felicidad que aquellos que están buscando el dinero. ¿Vale? Entonces, muchos de ellos me dicen, lo daría todo lo que yo tengo por sentirme bien, sentirme feliz. Entonces, muchos de ellos son muy simples, no son personas que usan ropa de marca, no son personas que se compran coches lujosos y son multimillonarios. Tratan de pasar desapercibidos, otros no. Otros tienen yates y viven de otra forma, ¿no? Entonces, ese es el punto número 2. Y el punto número 3, y este es un punto súper importante que me di cuenta de los multimillonarios, es que ninguno de ellos tiene la costumbre de quejarse. A pesar de estar consumiendo drogas, a pesar de estar en una situación bastante mala. Ellos siempre tienen la tendencia de buscar soluciones. Se van para allá buscando soluciones, pero son personas sumamente amables. Es como si el dinero, la forma que ellos se relacionan con el dinero, les hace desarrollar habilidades sociales también. Son muy gentiles. Entonces, cuando hablas con ellos, nunca los escuchas quejarse todo el tiempo de algo. No son personas que te desgastan, que te absorben la energía y que no quieres estar cerca de ellos, sino justo lo contrario. Notas que hay una atracción, que quieres formar parte de eso, ¿no? Ellos tienen que trabajar otras cosas, pero esa parte económica te das cuenta de que todos los que la tienen muy desarrollada, los que yo he trabajado, que son más de 10 multimillonarios en el último año, pues te das cuenta de que tienen esa habilidad esa habilidad que es no se quejan. No se quejan. Puede pasar cualquier cosa. Ellos, hay que buscar la solución. Ellos siempre están buscando soluciones. Hoy en día, entre otras cosas, te dedicas al mundo de las inversiones y la consultoría financiera, ¿sí? ¿Qué 3 tips podrías dar al respecto? Solo de dinero. Sí. Solo de dinero. No, sobre dinero. Sobre dinero. Vale, es muy importante crear hábitos de dinero para tener dinero. No sirve de nada que ganes mucho dinero y que no tengas hábitos saludables. A la larga, volverás a donde estás, si no eres capaz de gestionar bien tu dinero. La gestión económica para mí es una de las claves para aprender a mantener el dinero. Es decir, la inversión, muchas veces todos los multimillonarios invierten el dinero constantemente. Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Es decir, yo he descubierto que en mi caso me ayudó mucho tener un sistema económico. Entonces eso es lo que yo comparto con las personas comunes, las personas que no son millonarias, ¿no? Las personas que están empezando desde cero, que están pasando por dificultades económicas. Ese ha sido un poco mi proceso, el descubrir que aprendiendo a gestionar lo que hay, tendré más de lo que tengo, ¿no? Entonces ese es el primer punto, aprende a gestionar tu dinero. El punto número 2 es nunca pares de aprender. Siempre te tienes que estar constantemente formando, moviéndote. La vida es movimiento. El río, si se estanca, ya no es río, es lago, ¿no? Entonces, si queremos fluir y que la vida sea un camino constante, nosotros no podemos parar. Tenemos que estar constantemente conectando con nuevas personas, haciendo nuevos cursos y expandiéndonos, ¿no? Creciendo en esa parte. Expandiéndome, yo hablo concretamente de la parte mental y en concreto descubrir nuevas formas de ingresos, descubrir nuevas formas de generar ingresos pasivos o de inversiones. Luego hay un tercer tip que a lo mejor no es solo al dinero, pero que para mí sí es importante, que es permítete también equivocarte. Qué bueno eso. ¿Vale? Porque muchas veces cuando entramos en inversiones cometemos errores. Y he visto a muchas personas, el otro día hablaba con alguien, no me acuerdo quién, y cometió un error en una inversión, perdió todo el dinero y lo dejó todo. Y yo creo que es súper importante aprender a perder. En el trading, ¿te acuerdas que yo te decía, al principio decía, Johnny, en trading, lo primero que tienes que aprender es a perder? Y eso era un poco contradictorio, porque era, ¿cómo voy a aprender a perder? Y es cuando tú aprendes a perder, eres capaz de ganar. Qué bueno eso. Entonces tienes que aprender a perder poco. Ok. Entonces tienes que aprender a equivocarte. Tienes que permitir que haya errores. Y eso es algo que en la sociedad, eso no está dentro de lo que escuchamos en las escuelas o en nuestras casas, ¿no? Es, hazlo bien. Qué bueno esto. Siempre te lo he dicho, pocas personas conozco con tu capacidad, con tu bondad y con tu capacidad de servicios. Siempre estás ahí con una actitud tan
de servicio, bondadosa, alegre, siempre con una sonrisa, incluso en los peores momentos, ¿verdad? Quiero reconocerte esto. ¿Qué, para terminar esta primera entrevista oficial, qué dirías principalmente a una persona que esté pasando ahora mismo por una dificultad? Quizá no sabe o no encuentra salida. Es una pregunta bastante profunda, ¿no? Porque cuando nosotros pasamos por dificultades hay mucho dolor en ese momento. Pero yo le diría dos cosas. Le diría tres. Creo que son tres. Vamos primero con las dos primeras. La primera que le diría es: lo que te está pasando hoy es consecuencia de los resultados de las acciones que has tomado ayer. Y probablemente lo que te ocurra mañana el día siguiente, siga siendo consecuencia de lo que tú has hecho ayer. Llevará un tiempo en que arregles esta situación. Pero puedes empezar hoy las acciones que te van a dar un mejor mañana. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de cuidarnos al yo del futuro. Y llega el yo del futuro y seguimos igual de jodidos de lo que estamos hoy, porque decimos, voy a disfrutar hoy porque no sé lo que va a ocurrir mañana. Y llega mañana y sigues igual. Entonces, yo le diría, cambia la mentalidad de corto plazo a largo plazo. Mira la vida como algo más grande que solo ahora, el placer inmediato, ¿no? Porque el placer inmediato te ha llevado a estar así como estás hoy, seguro. Entonces, empieza hoy a hacer acciones que quieres sembrar, que quieres recoger los frutos en un tiempo. Y sé paciente en ese proceso. Confía en que vas a encontrar las soluciones, porque al final, cuando yo hablo con todo el mundo llega a la misma conclusión. Al final, siempre encuentro una solución. Entonces, teniendo en cuenta ese principio que vas a encontrar las soluciones, empieza hoy con las acciones que mañana harán que tengas una vida completamente distinta. Que sean pequeñas. Y son muy pequeñas, tan simples como que tengas el mando, por ejemplo, de la televisión, y que lo dejas normalmente tirado por ahí, y lo dejas todo tirado, y al día siguiente cuando te despiertas encuentras el salón desarreglado y te entra ese sentimiento de que está desarreglado. Pues cuídate a tu yo de mañana por la mañana y ordénalo antes de marcharte. Estos pequeños detalles van a hacer que tu vida sea mucho más placentera y estarás más feliz contigo, porque te darás cuenta que tú te cuidas, y como tú te cuidas seguirás cuidándote para mañana, porque notarás amor hacia ti, ¿no? Entonces, ámate a tu yo de mañana, que muchas veces solo pensamos en el yo de hoy, y como yo hoy estoy en la mierda, pues el de mañana que se joda. Exactamente. Entonces, si hoy he cobrado el sueldo, me gasto la mitad en, yo qué sé, me voy de fiesta, a emborracharme, a beber alcohol, porque quiero olvidar lo triste que es mi vida, ¿no? Y si no salimos de ese ciclo, porque al final es un ciclo, siempre estaremos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo solamente le diré eso a esa persona. Y luego que se tratará con cariño. Con eso es suficiente. Eso es. Amigo, muchísimas gracias por ser mi amigo. Y gracias por compartir tu grandeza. Gracias, manito. Con tanto amor que lo haces. Gracias a ti por haberme invitado a este evento aquí en Perú, en Lima. Ha sido maravilloso poder compartir. Ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Y que sigamos la vida. Vienen cosas grandes. Esto es lo que te decía. No sé si lo has podido sentir o no, pero yo estoy ahora mismo en un estado de pura felicidad cuando comparto con mis amigos. Si te dijera algo es, encuentra gente extraordinaria, rodéate de gente gigante, de gente amorosa que te vea bien, que te mire bien, que desee el bien para ti y que enriquezca tu vida con su persona. Ese es mi deseo para ti. Y nos vemos a la siguiente. Hoy está con nosotros Violeta Vázquez. Bienvenida. ¿Quién es Violeta Vázquez? Soy un ser que creo que despertó. ¿Qué ha cambiado? Cuando comienzas a amarte, hay una magia. Ahí comenzó el éxito, mi paz. Hay muchos momentos, ¿no?, que te dicen, estamos en un despertar. Y yo decía, ¿cuál despertar? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? ¿No? La paz no se llega cuando hay paz.
La paz la encuentras en medio de la tormenta. Yo descubrí que soy una máquina de hacer dinero. Y eso fue lo que yo me creí desde muy niña. No importa cuántas veces lo pierda, no importa, porque siempre encuentro la forma de hacerlo nuevamente.